el tema que os he traído es las dos apostasías. Apostasía alfa, apostasía omega. Alfa ya sabéis que es la primera letra del abecedario griego. Sería nuestra A en el idioma español. Y omega sería la última del abecedario griego. Claro, para nosotros entenderíamos Z. Pues bien, muchas personas no saben que habría dos apostasías en la historia de la Iglesia Adventista. Una es pasado. Otra, algunos dicen que no existía. Otros dicen que estamos en ella. Y otros dicen que está en un futuro. Hay varias posibilidades o varias opciones ante esta cuestión. Nosotros vamos a ir directamente a quien habla de apostasía. Y es precisamente Ellen White. Hoy vamos a ver, igual que mañana, si Dios quiere, distintos escritos suyos que nos va presentando unos detalles que no podemos pasar desapercibidos, porque nos va a dar una vislumbre de un proceso histórico desde el principio de la Iglesia Adventista hasta el mismísimo final. Pero antes de entrar en los escritos de Ellen White, vamos a ver un texto bíblico donde se habla de apostasía. Y está, como veis en la pantalla que tenéis aquí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No sé si ya estamos percibiendo que este texto nos está hablando de algo que se estaba infiltrando en el cristianismo justo en los orígenes del cristianismo. Alguien estaba diciendo en esos tiempos: el día del Señor está cerca. Y en cambio, ese mensaje que los apóstoles hemos visto que escriben muchas veces en el Nuevo Testamento, aquí dice que no. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os habéis detenido a pensar en esto? ¿Por qué el apóstol Pablo justo aquí dice que cuidado en palabras o cartas como si fueran de ellos, en el sentido que el día del Señor está cerca? Alguien estaba dando mensajes y escribiendo cartas, haciéndolas pasar por ser de los discípulos de Cristo, de los apóstoles. Y además estaba diciendo que el día del Señor estaba cerca. El día del Señor, ¿qué era para ellos? El regreso, porque Jesús ya se había ido, la segunda venida. Pero, ¿por qué dice esto? Vamos a ir viendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Por tanto, Pablo aquí estaba hablando que Jesús no vendría antes que apareciese una apostasía, y esa apostasía la debía llevar adelante alguien, un personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que la profecía está diciendo es que Cristo no podía volver si antes no aparecía en escena el papado, que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero nos daremos cuenta que esto aún va mucho más allá, en la historia.
Mirad qué nos va diciendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Evidentemente todos sabemos que el papado ha hecho esto, ponerse en el lugar de Dios. Pero hemos de saber que esto también es una profecía futura, que ya estamos viendo cómo todo se está preparando. Y es cuando haya el levantamiento del tercer templo de Jerusalén, donde finalmente el papado pondrá su sede. Y allí se sentará el papado, sí, pero ¿quién más? Cuando haya ese edificio construido, es cuando Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús y se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios en el monte de Sion. Esto es profecía, que si seguimos las noticias actuales nos damos cuenta cómo se está fraguando delante nuestro. Pero aún hay más. Nos damos cuenta que apostasía y el hombre de pecado van juntos. ¿Qué más nos dirá aquí el apóstol? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Mirad cómo aquí el apóstol Pablo ya está denunciando que hay un misterio de iniquidad, de algo realmente malo, que ya estaba actuando, pero que estaba siendo detenido. Mira, el mismo nos lo ha dicho. El misterio de iniquidad ya estaba funcionando. Y si el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que sería el papado, ¿quiénes son estos personajes de los cuales él está citando que están a punto de conseguir su trabajo, su objetivo? Hagamos un poco de historia antes de seguir. Cuando los discípulos ya están solos y empiezan a predicar por todo el mundo, sucede algo. Hay una serie de judíos que se convierten al cristianismo, pero con un breve problema. Breve, leve o complicado. Una serie de judíos estaban entrando en el cristianismo y empezaban a apretar a los apóstoles para que en todas las iglesias, en todas las congregaciones se judaizara. Volver a las cosas de antes, como si Cristo no hubiese venido en su primer nacimiento aquí en Belén. Y, por supuesto, ¿esto qué implicaba? Pues mirad, si esta gente fue entrando en el cristianismo, empezaron a colar, a infiltrar cartas, escritos, que hacían ver que eran inspirados divinamente, pero que no eran de parte divina. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Qué movimiento hizo esto? Fue el movimiento gnóstico. Los gnósticos. Esta gente eran judíos que en verdad, no tenían ni la creencia judía, sino que tenían una otra creencia que iba bastante asociada a los judíos de ese tiempo ya. Y es lo que terminó siendo esa escisión del cristianismo llamado gnosticismo, donde a través de escritos daban conceptos, infiltraban conceptos al cristianismo que en verdad eran espiritismo. Venía todo del mundo del lado oscuro. Exacto. Los cabalistas están basados plenamente en el mismo conocimiento gnóstico,
o los gnósticos en el conocimiento cabalístico. De ahí, avanzando el tiempo, es cuando al final surge masonería, sociedades secretas. Es importante determinar esto en este pasaje, porque nos está hablando de apostasía, además asociado a quién, al papado. Nos damos cuenta cómo el propio apóstol Pablo nos está haciendo una referencia de que el papado surge gracias al trabajo anterior del movimiento gnóstico, de los judíos que asesinaron a Cristo, que jamás lo aceptaron y que siguieron infiltrando el cristianismo para destruirlo desde dentro. Esto es muy importante, porque alguien escribió, y está en la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que ha sido antes también volverá a ser después. Salomón, ¿verdad? Pues aquí el apóstol Pablo nos está haciendo ya una referencia a lo que terminará siendo en breve tiempo. En el momento, una vez más, del retorno de Cristo. Apostasía. Y si estamos en el último tiempo, esa apostasía deberá estar otra vez dentro del pueblo de Dios, trabajándose desde dentro para hacerlo sucumbir. ¿Y por quién? Por los que acaban siendo los mismos del papado. ¿Hay alguien del catolicismo, algún grupo en concreto que especialmente haya hecho algo para infiltrar el auténtico cristianismo? Esos señores son los jesuitas. Pero que además no trabajan solos, porque también hay las sociedades secretas, la masonería, infiltrando iglesia. Todos estos conceptos se dan poco a poco y empiezan a trabajar el cristianismo a tal modo que lo van sacando de su ubicación, lo van desplazando de su eje central y las cosas empiezan a cambiar dentro de la iglesia. Sigamos leyendo qué más nos dice el apóstol Pablo, porque démonos cuenta, como segunda de Tesalonicenses 2, ya nos estaba haciendo una referencia al futuro, pero no a un futuro lejano, sino a nuestros mismísimos días. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mirad cómo una vez más nos está enlazando todo esto con el último tiempo, con el momento del retorno de Cristo. Una aparición de alguien haciéndose pasar por Jesús. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mirad cómo el apóstol Pablo está diciendo, Dios iba a permitir que esto sucediera, esa apostasía, esa infiltración apartando de la verdad, sucediera ¿para qué? Porque preferían seguir la injusticia que la justicia. Y les envía una mentira, Dios permite que eso suceda, ¿para qué? Pues para hacer una limpieza en verdad a su pueblo. Para saber quién es el que en verdad sigue, quién es el que en verdad se aferra de la palabra auténtica de Dios y quién no. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la mentira. No, la fe en la verdad. Por tanto,
Mirad qué términos están apareciendo aquí, que nos van a hacer dar cuenta de esas dos apostasías que hemos citado en un principio, alfa y omega. Mediante la santificación por el Espíritu. Algo relacionado con el Espíritu tiene que ver la apostasía. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. Sin el Espíritu Santo como tal, la verdad no será tal. Y la fe en la verdad no va a ser fe en la verdad, sino será fe en una mentira. Por eso ya estamos viendo una serie de detalles que ya nos están delatando que las apostasías tienen que ver con el tema del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Y es una cuestión de salvación. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Les está instando, ¿eh? Retened lo que habéis aprendido, no lo soltéis, porque si lo dejáis escapar, estáis perdidos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda la buena palabra y obra. Mirad cómo todo esto va asociado, además, ¿a qué? A estar unidos a Dios, a Cristo, y que conforte nuestros corazones, confirmándonos en toda buena palabra y obra. Si vemos que una persona habla mucho de cualquier tipo de doctrina, pero sus frutos no corresponden con lo que está pregonando, ¿puede haber buena obra? No puede haber buena obra. Una cosa tiene que ir relacionada con la otra. En definitiva, esta apostasía llevaría a hacer cosas que no tocan, que no deberían ser, y que como consecuencia ya no habría buena palabra y obra. Algo iba a cambiar, los esquemas se iban a regirar. Después de ver estos textos del apóstol Pablo, debemos entrar ya directamente en la primera apostasía, alfa. Elena White escribió precisamente en este libro que veis aquí, Mensajes Selectos, tomo 1. Es importante que nosotros leamos este capítulo, porque nos va a servir para centrarnos. Veremos que en los tiempos de Ellen White hubo una apostasía, y ella la denunció. Fue la conocida como apostasía alfa. Pero no todo termina allí. Ellen White nos va a decir qué es la apostasía alfa. Pero va a decir que después de la alfa iba a venir otra, mucho peor. Pero que evidentemente tiene connotaciones de la primera, aunque muy multiplicadas. ¿Veis bien las letras en la pantalla? Sí. Vamos a verlo. Y estad atentos porque Elena White, como siempre, cuando escribe, va soltando unas perlas que no tienen desperdicio. El capítulo se llama, es el número 25, el fundamento de nuestra fe. Ya veis el título, lo claro que llega a ser el fundamento de nuestra fe. Algo que es la base donde se va a edificar todo, ¿eh? El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra, a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. Si dice que habrá mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero, quiere decir que habrá otros que darán
otro tipo de sonido que de certero tendrá poco. ¿Sabéis que cuando en la Biblia se habla de trompeta, eran los shofars, eran esos cuernos que se debían hacer soplar muy bien, porque si no, en vez de sonar un cierto mensaje, se podía llegar a entender otro totalmente distinto. Ahora cuando leemos trompeta nos suena más a tipo Louis Armstrong, ya sabéis, el ti con varios deditos tocando. Y allí puede haber muchos desajustes. Pero en esos tiempos era por el soplo. Mirad la importancia del soplo. ¿No recuerda a nada lo del soplo, bíblicamente? Entonces le dio el soplo al hombre. El soplo de vida. Es la vida. O sea, que la trompeta en definitiva nos está dando una ejemplificación del mismo Dios. Cuando vendrá a Jesús por segunda vez, ¿cómo se van a levantar los muertos? Por el sonar de la trompeta. Una vez más, ese poder de Dios dando la vida. Pero si vamos a este texto, ya veis que una vez más nos está hablando de que se debe dar un sonido certero. Señal de que no se iba a dar un sonido certero y haría falta que hubiese gente que lo viera. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada. Pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Amén. Y así será. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. ¿Columnas de nuestra fe? ¿Qué son las columnas de nuestra fe? Una vez más, debemos remitirnos al Antiguo Testamento. Si habéis visto las conferencias que presentamos referentes al pueblo hebreo en su salida de Egipto por el desierto, mostramos unas imágenes de la familia Cadwell, unos señores que también son cristianos, no adventistas, pero que fueron a los lugares que el arqueólogo Ron Wyatt encontró y que ellos no sabían ni que Ron Wyatt existía, y curiosamente más o menos vinieron a encontrar lo mismo, lo que corroboraba que verdaderamente hubo hebreos en Egipto y que salieron por toda la travesía del desierto. Ya sabéis que eso se dice que es mentira, que es un mito, que no sucedió en verdad. Pues las piedras una vez más están hablando. Y sabéis un tipo de piedras que estaba hablando. La familia Cadwell encontró precisamente las columnas que se habían puesto una para cada tribu. Por eso, cuando nosotros leemos cosas, si sabemos las referencias en el Antiguo Testamento, lo que habían hecho ellos, vamos a coger todo aún con más fuerza, con más claridad. Elena White nos dice que son el fundamento de nuestra fe, como ellos, los pilares de su fe. ¿Y eso qué significaba? Ser de las 12 tribus, ser básicamente ya en plan de unión total con Dios, como su pueblo. Por tanto, debemos tener un fundamento. Y mirad qué nos va diciendo ahora. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. El enemigo, que no es tonto, siempre va trabajando así. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda, que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Mirad cómo Dios es tan bueno que nunca deja a su pueblo a medias. Y hace suscitar a hijos suyos para que digan lo que deben decir.
he sido instruida, y ahora ya viene el kit de la cuestión, por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, el templo viviente, es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. ¿Qué es esto del Living Temple? Este libro, ¿os suena de algo? Vamos a hacer un poco de historia. Este libro es el que escribió un señor que conocéis todos muy bien, sobre todo cuando muchos desayunáis. Kellogg's. El señor de los cereales, Kellogg's. Señor Kellogg. Si hacemos un poco de historia, el señor Kellogg estuvo bajo el auspicio de Ellen White. Ellen White le fue sufragando gastos incluso de sus estudios. Lo quería mucho. Pero sucedió algo. Este hombre se fue a estudiar medicina a un cierto lugar. Hoy no vamos a hablar de eso. Lo vamos a ver posteriormente. Pero esa es la clave para entender por qué el señor Kellogg, el doctor Kellogg, terminó escribiendo este libro y las implicaciones que esto tendría en los tiempos del lenguaje y las que seguirá teniendo hasta el fin de los tiempos. Pero vamos a ver qué nos va diciendo. Por cierto, hay algo aquí. Mirad, este artículo apareció en Special Testimonies, serie B, número 2, página 51 a 59, publicado en 1904. Os leo este año para que tengáis una referencia de en qué momento sucedió todo esto. Mirad, ya veis, principio de 1900 prácticamente. Y ahora vamos a seguir con la lectura. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Mirad cómo aquí Kellogg quería empezar a hurgar más de la cuenta. Y veremos qué nos va diciendo. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Una vez más, esto es lo mismo que hacían los gnósticos. Ofrecían un conocimiento que parecía superior y la gente ante ese conocimiento quedaba prendada, pero ese conocimiento no los llevaba a Dios, ni a la verdad que santifica el alma, sino que los estaba llevando totalmente al otro lado, al del diablo. Satanás siempre trabaja así, tengamos eso presente. Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en Living Temple. Contesto, son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece verdad. ¿Creéis que Satanás sería tan tonto de mostrar una mentira tan descarada? Nadie se la creería. Pero hecho con sutileza, hecho con ingenio, la mente se confunde si no está bien asentada en los fundamentos de la verdad. ¿Qué sucedió entonces? Teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. Son cosas que se presentan agradablemente. No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Mirad cómo la palabra de Elena White ya está dando una gran referencia. Misticismo. ¿Por qué misticismo? Porque Kellogg, ya veremos,
dónde se puso para que escribiera los conceptos que terminó filtrando y que muchos adventistas siguieron. Los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. Mirad una vez más, verdades características para este tiempo. Si nos damos cuenta, es otra forma de decir la verdad presente, que Elena White tantas veces escribe. Cada tiempo tiene un tipo de verdad especial que es lo que más debe imperar, sin olvidar lo otro. Y eso es un concepto que también debemos tener claro, porque aunque el mensaje siga siendo el mismo, tiene un proceso para llegar a las personas de su tiempo. No es lo mismo lo que predicaban los discípulos cuando Jesús acababa de irse, que lo que predicó Lutero, ¿verdad? O cualquier reformador de la Edad Media. ¿Y es lo mismo que predica la Iglesia Adventista ahora? No. Hay una evolución, una adaptación del mensaje, porque además las verdades cogen nuevo vigor cuando tocan para poder convertir a las personas de ese tiempo. Y eso tengámoslo siempre grabado, porque no es lo mismo predicar la verdad ahora también que en los tiempos del lenguaje. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 100 años. Y cada verdad tiene su momento. Pero nunca debemos olvidarlas, porque deben ser nuestros fundamentos de la fe. Cualquiera que os diga que viene con una nueva verdad que echa por tierra lo anterior, cuidado, porque ahí está la sutileza de Satanás. Nunca se debe echar la verdad que ya está firmemente puesta. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error. Y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. El tema del Espíritu Santo es básico. Es lo único que teniendo puede hacernos discernir la verdad del error. Y está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el tema de discusión clave en este libro. Ya veremos aún más sobre esto. Una visión de un peligro inminente. Por el tiempo cuando se publicó Living Temple, pasaron delante de mí, durante la noche, símbolos que indicaban que algún peligro se avecinaba y que debía prepararme para él poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Tuvo una visión allí, ¿eh? Se me envió un ejemplar del Living Temple, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Para los últimos días. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. Ella creía que los conceptos ya estaban tan claros que no haría falta decir nada. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia acentuación. Contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Ese aserto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Interesante lo que ella dice aquí. Había personas
que estaban dispuestas a que ese libro circulara como si nada, ampliamente. Finalmente mi hijo me dijo: mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio, la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts, para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. ¿Nos damos cuenta? Ese libro contenía el alfa de esas teorías. El principio. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Temblé por nuestro pueblo. Solo con estas palabras es suficiente para dar el calibre, la magnitud de ese calibre, lo importante que debe ser esta apostasía omega, que ella tembló por el pueblo de Dios. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Me siento impulsado a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de The Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos. Y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al aserto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permita a Dios que prevalezca esa opinión. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios. ¿Qué era todo esto? Ya lo iremos viendo. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. ¿A qué se está refiriendo? Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. A esto se le llama estar atentos a las señales de los tiempos. ¿Os suena de algo, no sé, aquí en Francia, que desde los púlpitos se diga: no hemos de hacer caso de lo que está pasando afuera, de las noticias? Nosotros hemos de ser buenos cristianos y ya está, ir predicando y Jesús ya volverá. Este comentario, al menos de donde yo vengo, se ha oído más de una ocasión. Y por lo que me escribe mucha gente de otros países, es exactamente lo mismo. Dentro de todas las iglesias adventistas, este concepto está floreciendo con una fuerza impresionante. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa
ciencia. Alfa, omega, recordemos esto, porque lo de omega va a ser una repetición de alfa, pero súper multiplicado. Les da una falsa ciencia. Un falso, ¿qué? Conocimiento. En una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. El tema de la personalidad de Dios, cómo es, cómo se mueve, cómo... Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vidas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sion? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Mirad que todo esto sucedió en Alfa. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. ¿Os suena de algo todo esto? Y ella estaba hablando de lo que produciría Alfa, pero después temió por su pueblo, porque esto volvería a la carga, pero aún con mayor fuerza. A mí me gustaría que hicieses un repaso a los libros que habéis leído en vuestra vida adventista. Los que se han escrito desde hace muchos años y algunos de los que se están escribiendo ahora. También. Y buscaseis si hay cosas que ya empiezan a ser distintas de lo que antes se estaba enseñando como pilares de nuestras creencias. Mañana hablaremos de esto también. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Habéis oído hablar a pastores que hablan más de filosofía que de doctrina? Que hablan más citando a grandes filósofos también de la historia y a los propios escritos de Ellen White, entre otras cosas. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. O sea, un ataque al sábado en definitiva y a Dios. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Si alguien iba a obstaculizar esto o a quejarse de esto, ya podéis saber qué iba a suceder. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impedía escribir.
No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Bien, la lectura sigue. Hoy vamos a dejarlo aquí. Pero creo que con esto es suficiente, de momento, para empezar a saber qué era esa alfa y qué va a ser esa omega, o qué es ya esa omega. Mañana vamos a seguir con esta lectura y vamos a empezar a destapar qué había en todo esto. Y después nos va a ir introduciendo la temática ya de por sí sola, plenamente en la apostasía omega. Y estar preparados, porque yo no os voy a decir muchas cosas, pero me gustaría que cada uno de vosotros pensara si todo lo que se va a decir de la apostasía omega, o todo lo que vamos a presentar aquí de la apostasía omega, tiene ya una aplicación para nuestros días o no. Pues bien, de momento nada más, y que Dios nos ayude a estar firmes en la verdad, a buscar la verdadera ciencia de Dios y no dejarnos llevar por filosofías ni por otras cuestiones que van a ir apartando al pueblo de Dios plenamente de la verdad, especialmente para el último tiempo.